imagen hace alusión a la política imperialista que se llevó a cabo por las principales potencias europeas, Inglaterra y Francia, y más tarde se sumaron Alemania, Bélgica, Italia, España, Rusia, Estados Unidos y Japón. Consistía en buscar el dominio político directo sobre territorios de África, Asia y el Pacífico, con fines mercantilistas, como por ejemplo la obtención de mercados para sus excedentes de producción, la explotación de las materias primas de las colonias y la conquista de territorios donde exportar capitales. Las ocupaciones de África y Oceanía fueron poco costosas, ya que las estructuras políticas previas eran tribales. No poco fuertes, África, o ni siquiera existían estructuras políticas, Oceanía. En cambio, en Asia el reparto fue muy complejo, porque había unas estructuras políticas previas muy consolidadas. El caso más característico fue el de China, que entre 1884 y 1911 se dividió en 5 zonas de influencia controladas por Inglaterra, Alemania, Rusia, Francia y Japón. El reparto de China no fue casual, sino que cada potencia defendía una zona de influencia. Inglaterra se aferraba fuertemente al gran valle del Yangtze. Pretendían tener varios puertos por todo ese valle para poder comerciar. La intención de los alemanes era la de extenderse por las provincias del noreste, por eso ocuparon Shantung. Rusia también quería extender sus fronteras, reclamaron Manchuria y expandieron su influencia en Mongolia. Francia pidió los derechos concesionarios en Yunnan, Guangxi y parte de Guangdong, y Japón ocupó Fujian, región que está enfrente de la Formosa japonesa, para asegurarse de que China no se la quitara. La principal razón de este reparto del imperio chino fue el interés económico. Integración y división del mundo. Para hablar sobre este tema, primero tenemos que tomar a fondo dos aspectos muy importantes que resaltaron, que son el capitalismo y el imperialismo. El capitalismo es un sistema económico basado en la acumulación e inversión de capital por individuos particulares que poseen los medios de producción y distribución de bienes y servicios. Se caracteriza por la motivación económica que busca el máximo beneficio privado por la libre competencia, la fijación de precios y salarios en función a la oferta y la demanda. El imperialismo. El imperialismo es el capitalismo en su fase de descomposición, en la cual el libre mercado es sustituido por el monopolio y el capital financiero, que reparten al mundo entre los países capitalistas más desarrollados y en la que consecuentemente la exportación de capitales adquiere más importancia que la exportación de mercancías. El enorme crecimiento de la producción europea empujó a los estados y a las firmas comerciales a buscar otros nuevos mercados. Por otra parte, el avance en el sistema de transportes y comunicaciones generó la integración cultural del mundo bajo la hegemonía de Europa. Este proceso implicó una nueva división económica mundial, ya que se empezó a integrar a las zonas antes marginadas, discriminadas y excluidas. Así, la inversión europea en regiones proveedoras de materia prima facilitó el acceso de sus productos a las metrópolis. Además, las regiones proveedoras, a medida que prosperaban, fueron adquiriendo importancia como mercados de consumo para los productos generales por las economías industrializadas. Las grandes potencias se lanzaron a la conquista del mundo por distintos factores. Económicas. Los países más desarrollados buscaban su expansión con el fin de eliminar el exceso de población, con el fin de crear nuevos mercados y dar salida a los productos, con el fin de conseguir la mano de obra barata y materias primas en abundancia y bajo costo. Los capitalistas buscaron otros lugares donde sus inversiones fueran más rentables, donde la mano de obra y las materias primas fueran más baratas y no hubiera competencia.
Se pone en duda la rentabilidad económica para Gran Bretaña, porque se ha comprobado que los costos de la administración y el ejército no justificaban los beneficios, políticas y demográficas. La expansión territorial estuvo también impulsada por el deseo de aumentar su poder político internacionalmente mediante la conquista de las colonias. Por eso, se apresuraron a controlar comercial y militarmente las rutas marítimas y terrestres. Los dirigentes políticos consideraban que las colonias era una manera de aumentar su poder militar. Hubo un crecimiento natural llamado la explosión blanca. Esto provocó un importante flujo migratorio y la posibilidad de contar con las colonias como asentamientos culturales. El colonialismo se justificó como una misión civilizadora a través de la cual se difundía por el mundo la cultura occidental que se creía superior a la de los pueblos indígenas. Religiosos. Dentro del cristianismo europeo norteamericano surgió el vigoroso movimiento misionero que tenía como objetivo la difusión del cristianismo por todo el mundo. En el discurso de la superioridad blanca encontramos 3 puntos importantes. En el punto número 2 encontramos que las analogías entre los negros y los monos son más grandes que entre los monos y los europeos. En el punto 3, que el negro es inferior intelectualmente al hombre europeo. Y en el punto 5, que el negro solo puede ser humanizado y civilizado por los europeos. La superioridad blanca. La supremacía blanca o supremacismo blanco es una ideología que sostiene que la raza blanca, definida esta por elementos biológicos, culturales e incluso morales, es superior a otras razas. Este término se usa para describir una ideología política que promueve el dominio social y político de los blancos. Se basa en el etnocentrismo y un deseo de hegemonía sobre los pueblos no blancos. El supremacismo blanco suele asociarse con el racismo en contra de los negros, mulatos, indígenas o amerindios, mestizos y frecuentemente el antisemitismo, creyendo que los judíos no son lo suficientemente blancos, aunque también ha sustentado la discriminación hacia algunos pueblos de Asia. Se encuentran grupos de supremacía blanca en países con poblaciones de blancos o caucásicos, incluyendo Europa y toda Rusia, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Latinoamérica. Estos grupos son observados como grupos de odio y varios países han aprobado la legislación que limita este tipo de organizaciones. Estados Unidos, antes y después de la Guerra de Secesión norteamericana, eran un país de supremacistas blancos, tanto en lo político como en lo social y económico, del mismo modo que lo fue Sudáfrica durante el apartheid. En la actualidad se debate intensamente sobre la influencia continua del supremacismo blanco, su alcance y naturaleza en la cultura occidental. La supremacía blanca se emplea a veces en un sentido algo más amplio, defendiendo no solamente la idea filosófica de que la raza blanca es superior a otras razas, sino que aquella debería ejercer su dominio sobre estas. Grupos separatistas y nacionalistas blancos, para distinguirse de los supremacistas blancos, enfatizan su rechazo de esta definición más limitada. La expansión colonial a fines del siglo XIX. En las últimas décadas del siglo XIX se produjo una nueva gran oleada expansiva de los estados más desarrollados, oleada que sobrepasó a la primera expansión realizada en el siglo XV, cuando se produjo el descubrimiento y conquista de América. El proceso de colonización fue extraordinariamente rápido. Hasta 1870, la mitad de la superficie del planeta no había sido aún explorada por los europeos.
Entre 1870 y 1914, la exploración, conquista y reparto del mundo fue completa. Los territorios conquistados, con 700 millones de habitantes, se extendían por todo el continente africano, toda Oceanía, el norte, sur y oeste de Asia y partes menores de América. En 1914, el 60% de las tierras y el 65% de la población mundial dependían de Europa. Pero incluso en aquellos territorios donde no hubo una conquista territorial y un dominio político y militar, como América Latina y China, hubo una penetración económica. En este periodo, además, aparecen dos potencias fuera de Europa, que van a comenzar su propia expansión colonial. Estos son Estados Unidos y Japón. ¿Sabías que, junto con el avance de las potencias coloniales, los misioneros cristianos llegaron a diferentes partes del mundo para evangelizar a las poblaciones aborígenes? Usualmente se dedicaban a labores caritativas, educativas y sanitarias, que atenuaron en cierto modo la crudeza del sistema imperialista. Algunos de ellos, como el escocés David Livingstone, quien desde 1850 viajó por el África Central y Meridional, fueron además notables exploradores. Su lema de la Triple C, cristianismo, comercio y civilización, fue el modelo de colonización por excelencia.